por los lentes. Sí, sí, confirmo eso. Ahí está la profesora. Buenos días, días. Buenos días, amor, ¿cómo estás? Rodrigo, no es mi maldito Rodrigo, ahora que... estoy de reemplazo, profesora. Soy Milagros. Hola, un gusto, Milagros. Vamos a trabajar 2 horitas, Milagros. La primera trabajamos lo que es pragmática y la segunda hora lo que es comunicación. Listo. Jorge, buenos días. Buenos días, Junior. Buenos días, Yasmín. ¿Cómo están? ¿Cómo está clase? A ver, empezamos nuestra segunda semanita. Vamos a correr un poquito para que estés al día con lo que se va a desarrollar hasta el 18, que es tu examen. Sabías, ¿no? Ya, te estoy avisando. Vamos a correr un poquito. A ver, el material que ya se ha subido al Classroom el día de ayer con la semana número 2 y la semana número 3, ¿ya? Entonces no tienes excusa de perderte. La primera hora vamos a trabajar lo que es la pragmática y la segunda hora lo que es comunicación y luego los tipos de comunicación y le vamos a dar paso al acento. O sea, el tema de esta semana está sencillo, ¿ya? Vamos a hablar de la pragmática, vamos a recordarnos de la semántica. ¿Por qué? Porque en ese caso la semántica te da un significado de acuerdo al código, ¿no? Todos los significados que utilizamos el día a día. Pero la pragmática te dice, no. Aparte de ese significado, tú le puedes dar otro, ¿no? De acuerdo a un contexto, a una realidad determinada. O sea, la pragmática y la semántica te van a dar significados. La semántica de acuerdo a un código ya establecido y la pragmática de acuerdo, en ese caso, al conocimiento del mundo, de acuerdo a los interlocutores, de acuerdo a una situación, un contexto, algo real, ¿no? Por ejemplo, no hagas caso a mis palabras, sino a la intención con la que les digo. Por ejemplo, chicos, yo nunca me voy a casar, ¿no? Entonces, tú puedes inferir posibilidades a que está mal, en ese caso, la situación comunicativa. ¿Cómo se determinaría esto? Recuerda, a ver, acá tenemos un peruano y tenemos un japonés. Tú le dices al peruano, llego en 5 minutos, y el japonés llegó en 5 minutos. El japonés va a visualizar su pantalla y va a decir, 5 minutos sería 8:37. Y el japonés es tal cual, pegado a la letra, ¿no? Concreto. ¿Sí? ¿Qué significa 5 minutos? Bueno, pues voy a sumarle al 32, 8:32, 5 minutos. Al peruano tú le dices 5 minutos y bueno, pues para nosotros podemos interpretar, ¿no? ¿Quién nos los dice? Por ejemplo, nuestro amigo que siempre llega tarde, bueno, pues será 1 hora después, 2 horas después, o nuestra amiga que siempre nos hace esperar y a veces es por las puras, ya, no va a llegar, ¿no? Entonces por allí viene el asunto de la semántica y la pragmática. Entonces, ¿qué tengo que obedecer para hacer un análisis pragmático? En primer lugar, ¿qué es? Es una disciplina lingüística que se ocupa del estudio de los principios que regulan el acto comunicativo, o sea, el uso del lenguaje. O sea, es decir, en otras palabras, los requisitos, las condiciones que se tienen que determinar por el enunciado que se emite, el simple hecho de hablar, ¿sí? Que se va a determinar por el hablante, quién lo dice, para que tú interpretes ese mensaje. Por ejemplo, mi amigo que llega siempre tarde, ya sé más o menos qué me quiere dar a conocer. En una situación comunicativa, un hecho real. Por ejemplo, si la reunión, ¿no? Se iba a tardar en una reunión que era de amigos, de un compartir, entonces yo sé que se va a demorar más, ¿no? De lo conveniente. Con su interpretación por parte del destinatario, o sea, quién se dirige ese mensaje, ¿no? ¿Quién se va a encargar de descubrir ese mensaje, va a interpretar? Aquí necesito algo que se denomina inferencia y deducción, algo que no se manifiesta, no se expresa, pero sí se interpreta. En este caso, primero, para analizar este mensaje, ¿no? Necesito hacer uso, en primer lugar, de un factor lingüístico que es el mensaje como tal, el contenido del mensaje, que vendría a ser el enunciado, que para nosotros va a ser una unidad pragmática que expresa el contenido lingüístico como tal. Luego de haber escuchado el mensaje, voy a considerar factores extralingüísticos. En este caso sería la realidad, el espacio, ¿sí? Donde se ejecuta el acto comunicativo, la situación, el tiempo. Después hablamos del emisor, si lo conozco, lo desconozco, más o menos por allí puedo interpretar el mensaje. El destinatario, que vendría a ser, pues, quien va a descubrir a quien va dirigido ese mensaje, ¿sí? Con un mensajito oculto, inferencia, deducción. Y la intención, que vendría a ser, en este caso, ¿cómo se llama? El simple hecho de hablar. Hace rato quería corregir esto y hasta ahora en tus diapositivas se ha ido, caray. Ya, ahora sí. Entonces la intención sería el propósito por el cual ha sido emitido, dirigido el mensaje, ¿ya?
Entonces, ¿qué factores intervienen para la interpretación de ese mensaje? El factor lingüístico, que sería solo el hecho de emitir el mensaje. Y para interpretar, descifrar, tendría que ser el contexto, el emisor, el destinatario y la intención comunicativa. ¿Cuál es el objeto de estudio de la pragmática? Bueno, pues es el siguiente. Vamos a atender allí la mnemotecnia de Messi. Messi, pero con CA. Tienes el mensaje o el enunciado. Lo vas a relacionar con un contexto determinado. Ahí viene la C. Y en ese caso, ¿quiénes van a ser en ese caso, los elementos que van a intervenir aquí? El emisor y el receptor. El emisor que tiene una intención que quiere que sea descubierta por el destinatario, el receptor, o sea, los interlocutores. Ahí tienes a Messi. Mensaje enunciado, lo relacionas con un contexto determinado y reconoces la intención. ¿La intención de quién? En ese caso, emitida por el emisor y reconocida por el receptor, o sea, los interlocutores. O sea, Messi, mensaje enunciado, contexto, interlocutores. Eso va a estar justamente enfocado en el objeto de estudio de la pragmática. Luego tenemos los actos que se van activando simultáneamente al momento de emitir un mensaje en la pragmática. El acto locutivo es que el mensaje ya se dio, el simple hecho de hablar. El acto ilocutivo es descubrir esa intención. Y, por ejemplo, Searle, así como Roman Jacobson habló de las funciones del lenguaje de acuerdo a la intención del hablante, Searle va a clasificar, va a hacer una clasificación dentro de este acto ilocutivo. Y hablamos de 5 actos ilocutivos. El acto representativo, el acto directivo, el compromisivo, el expresivo y el declarativo. Para reconocer esto, relacionémoslo con una palabrita, ¿no? Definición. Los actos ilocutivos que están dentro de los representativos, hablamos que el hablante, ¿sí? El hablante señala, presenta información verdadera, real. El acto ilocutivo directivo habla de que por medio, ¿no? El hablante busca que el oyente tenga un comportamiento determinado, o sea, hay un orden, un mandato de por medio. El compromisivo, el acto ilocutivo, el hablante se obliga a actuar de determinada manera. Por ejemplo, me comprometo, hago un juramento para actuar de determinada manera. El expresivo, hablamos que el hablante expresa sus sentimientos, emociones, ¿te acuerdas? Me hace recordar a la función emotivo, expresivo, sintomática. Y acá hay un detallito, el declarativo tú y yo lo podemos poner en manifiesto, en uso. ¿Por qué? Porque el acto ilocutivo declarativo es que el hablante tiene ese poder al momento de ejecutar el mensaje y que tenga un cambio dentro de la sociedad. ¿Qué significa? Declaro culpable. Pues, declaro, por ejemplo, ¿no? Marido y mujer, puede besar a la novia. Eso lo hace un sacerdote. Y hay un peso, ¿no? Es muy distinto, por ejemplo, te declaro mi amor, José, ¿no? Declaro mi amor a José. ¿Eso sería un declarativo? No, porque mañana pasado puede cambiar. O sea, no tiene un peso determinado dentro de la sociedad. Pero, por ejemplo, si hablamos de un juez y lo que determina este juez, o un sacerdote y lo que manifiesta dentro, por ejemplo, de una iglesia, tiene ese poder dentro de esa sociedad, el declarativo, entonces no lo hace cualquiera. El expresivo, tú y yo. El compromisivo, el hablante se obliga. Directivo, en ese caso, obliga al receptor a actuar de determinada manera. O sea, hay una orden por medio. Y el representativo, hablamos de información real, verdadera. ¿Sí? ¿Y el perlocutivo qué sería? El perlocutivo sería el efecto que causa, ¿no? El momento de que esa intención sea dada, ¿sí? Porque recordemos que siempre causa un efecto, ya sea un consciente o inconsciente. Hay una reacción del receptor. Entonces, ¿cuántos son los actos de habla que se activan simultáneamente? 3. El acto locutivo, el mensaje ilocutivo, la intención, y el perlocutivo sería la reacción. Y ahora hay una clasificación más. Esta clasificación, por favor, entenderla así, como planteamiento de pregunta. El planteamiento sería, según la intención del hablante, ¿cuántos actos de habla hay o no? Según la intención del hablante, reconoce qué acto de habla se presenta, se menciona, se puede identificar. Y tenemos dos, el acto de habla directo y el acto de habla indirecto. Como la misma palabra se menciona, directo, no hay nada que adivinar. El mensaje es directo porque todo está claro. Ahí viene pues la palabrita, ¿no? No me vengas aquí con indirectas, o sea, no me vengas con inferencias, deducciones, mensajes indirectos, o sea, por ejemplo, no estoy harta de tus indirectas, ¿por qué? Porque con el mensaje no decimos nada, ¿no? Sino la intención. Entonces, por allí viene el asunto del acto de habla directo,
aquellos en que la intención del emisor se manifiesta de forma clara, evidente, y que el receptor comprende sin dificultad porque todo está de manera concreta manifestada. Pero si hablamos del acto de habla indirecta, tenemos un sinfín de posibilidades de interpretar ese mensaje. Por ejemplo, si estamos en alguna reunión y digo, ¿tiene hora? ¿No? El tiene hora, pues no es una pregunta que busca una respuesta como un sí, un no o busca información, sino que de manera cortés está ordenando al receptor que haga algo. ¿Sí? Que en funciones nosotros reconocemos esta como la función apelativa con nativo de llamada. Hay una orden, ¿no? Porque busca una reacción del receptor. O podrías pasarme la sal, ¿no? Es una pregunta, ¿no? Podrías pasarme la sal, pero que no busca una respuesta, sino busca una reacción. Ahí está la función apelativa con nativo de llamada. Porque busco que ese receptor haga algo, o te acuerdas, la otra forma era, o la otra posibilidad era que lo deje de hacer, prohibición. En cuanto a las afirmaciones o las informaciones, nosotros lo relacionamos con por ejemplo, en función con la representativa, referencial, o también llamada informativa o denotativa, que el hablante, su intención era informar acerca de una realidad determinada, por ejemplo, las noticias, ¿te acuerdas? Solo buscaban informar, ¿no? De un objeto o una situación. Ya, en los actos de habla indirecto, a ver, lo tengo que relacionar, ¿qué dice? Con un contexto. Si de pronto estamos en una situación donde me están pidiendo una oportunidad para regresar con mi novio, ya es tarde, le digo, no significa que ya es tarde por la hora, sino ya es tarde porque ya no hay posibilidad de retorno, ¿no? Podamos seguir con una relación. Ya es tarde, por ejemplo, ¿no? Porque siento hambre, siento sed, o otro profesor va a ingresar en las clases virtuales, por ejemplo, si ya es tarde, puede significar ello, ¿no? Si ya es tarde, no por la hora, sino porque la otra docente necesita iniciar la videoconferencia. Entonces, por allí viene el asunto. Yo interpreto esto de acuerdo a una situación y le doy esa posibilidad, ¿no? Inferencia. Y, por ejemplo, una información como el hay pescado sobre la mesa, si en mediodía va a ser pues la hora de almuerzo. Pero también hay posibilidades que te toque cocinar a ti, ¿no? Si haya comprado pescado para prepararlo. Y bueno, como te has portado mal, va a ser pues que tú seas el elegido para preparar el almuerzo. Entonces, hay un sinfín de posibilidades de acuerdo a cada situación comunicativa, de acuerdo al tiempo que se emite ese mensaje, ¿ya? Para interpretar el mensaje y darle vida, ¿no? A esa inferencia, a esa deducción. Luego tenemos la comunicación, pero para ser prácticos un ratito y divertirnos un poquito, porque tenemos que afianzar nuestros conocimientos. Estoy con el salón 120. A ver, vamos a darle paso a nuestra práctica, ¿sí? Jugamos un rato. Jugamos en el fin de que todos participemos, no estemos en la comunicación unidireccional nada más. A ver, recordemos que ya tienes el tema 2 y 3 en tu Classroom, ¿ya? Entonces ya tienes la posibilidad que vayas repasando o informándote que se va a tocar la semana número 3, ¿ya? Estamos corriendo un poquito porque estamos adelantando clases y todo eso. Ya habrás dado cuenta, pero en lenguaje no estamos nosotros adelantándonos en nada, así que por favor, vamos a correr un poquito, ¿ya? A ver, dice la pragmática, recordemos, la pragmática o denominada también pragmalingüística, ¿sí? La comunicación, bueno, hoy día nos toca trabajar eso. ¿Qué es? Es un proceso, es un acto donde se ejecuta, no se transmite, se da información, ¿sí? Donde el hablante y el oyente, el emisor y el receptor tienen que compartir un código en común, en este caso el español. Tú y yo manejamos ese código, entonces nos podemos entender. ¿Qué sería paralingüística? Bueno, en la comunicación no lingüística o no verbal, vamos a conocer la paralingüística como una definición donde yo utilizo determinados elementos para la comprensión del mensaje, ya sea oral o sea escrita. Por ejemplo, la paralingüística oral está pues ahí el tono que yo utilice, la inflexión, el cambio de tono de acuerdo al mensaje, el ritmo, sí que yo le dé a mis palabras articuladas, el volumen de mi voz, el espacio entre sílaba y sílaba, ¿sí? La claridad que tiene que ver con la velocidad con la que yo emito y transmito el mensaje, ¿sí? Al momento de articular cada una de las palabras. Esa sería la paralingüística. La pragmalingüística vendría a ser también denominada pragmática. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje humano y la diversidad del lenguaje y la gramática. Todavía no lo hemos estudiado, pero ya falta poco, ¿sí? Estamos con la parte teórica del código.
Entonces dice, disciplina lingüística que se ocupa del estudio de los principios que regulan el uso, ¿sí?, del lenguaje. O sea, todo lo que de otra manera va a involucrar el estudio de ese mensaje, factores lingüísticos y factores extralingüísticos. ¿Quién estudiaba eso? Fácil, sencillo. Ayúdame. Principios, las condiciones, la pragma lingüística. ¿Sí? Queda claro entonces la definición. ¿Qué es la pragma lingüística o pragmática? Una disciplina que va a estudiar esos principios, las condiciones, al momento de emitir un mensaje, al emisor, al receptor, el contexto y descubrir la intención. El objeto de estudio, ¿quién considera para hacer ese análisis de la pragmático, ese mensaje? Bueno, va a considerar 3 elementos y nosotros lo hemos estudiado como mnemotecnia. ¿Cómo se llama eso? Ayúdenme, por favor, a ver. Creo que yo no me estoy avanzando. ¿Y tú? ¿Cómo se llama eso? Esa no es nuestra práctica. ¿Qué estoy haciendo? Ya, ahora sí. El objeto de estudio de la pragmática es el uso del lenguaje en función en relación a... Se recibe el mensaje, lo relaciono con una realidad determinada, donde se ven involucrados el emisor y el receptor. ¿Cómo se llama eso? A ver. Ayúdame, si no participas, entonces me estás dando un break. Ya, calabacita, perfecto. El mensaje enunciado, Messi. ¿Te acuerdas? Contexto y los interlocutores. Tienes mensaje o enunciado, lo relacionas con un contexto y donde se ven involucrados el emisor y el receptor, interlocutores. Para descubrir que la intención. Algo que no se dice, pero se interpreta. A ver, unidad pragmática que expresa solo el contenido. ¿Dónde estamos? En el factor lingüístico. Ese contenido se denominaba factor lingüístico. Ojo, si no participas es un break. Jorge dice la C. D. Sí, correcto, contenido, mensaje o enunciado. Vamos. Ponle ganas, amor. Recuerda que tu competencia ya resolvió esta práctica. Tu competencia ya está en la semana número 3. Si tú te quedas, ¿qué va a hacer? Que de otra manera estés en desventaja. Y aprovechemos. Y saquémosles la hora aquí. Son las circunstancias de la realidad. Circunstancias, mundo real, circunstancias. ¿Qué sería? A ver, tienes la alternativa. Emisor, receptor, contexto, intención. Circunstancias. Realidad, situación, espacio, entorno, lugar. Emisor, receptor, intención, contexto. ¿Qué le das? Contexto, ya está pues. El hablante. Si yo soy el hablante, ¿qué función cumplo? Soy el emisor, perfecto. ¿Es a quien va dirigido? Es a quien va dirigido mi mensaje. Tú eres el receptor, en pragmática sería el destinatario. Y el propósito, el fin, la meta, sería, es lo que estoy haciendo. Mira, voy a relacionar. Tarán, tarán. Tienes contexto, tienes emisor y tienes intención comunicativa. Si hablamos del propósito, sería intención comunicativa. ¿Entiendes? O sea, si hablamos de circunstancias, la 1 de Romano sería con la B, ¿sí? Contexto. La 2 de Romanos, hablante, estaría con el emisor, 2C. La 3 de Romanos, dirigido, destinatario, sería 3 de Romanos con la A, destinatario. Y el propósito fin, 4 de Romanos sería con la intención, el propósito fin. O sea, tu respuesta, Dinamarca. ¿Uno la C? No. Uno era pues amor. Ayúdame pues. Uno es las circunstancias. Uno de Romanos es con el contexto. Uno la ve. Especial. Ya está. Vamos. Aprovechamos el tiempo. Dice, es la unidad básica. A ver. Hay palabritas claves que me ayudan a llegar, en este caso, a marcar la respuesta correcta. Dice, es la unidad básica de la comunicación lingüística propia del ámbito de la pragmática con la que se realiza una acción. Fácil, si hablamos de acción, ¿puede ser el enunciado acción? El enunciado, el mensaje es acción, es información.
La acción es intención comunicativa. Acción. ¿Qué marcas? Acto. Calabacita, pues, acto, acción, acto de habla. ¿Sí? Profesor, ¿y por qué no puede ser acto perlocutivo? Porque esa es la reacción. Causó el efecto. Según la clasificación de los actos ilocutivos, Searle habla de 5, la representativa, directiva, compromisiva, declarativa, ¿te acuerdas? Ya, relacionemos, dice, comprometen al hablante con la verdad. Primer acto, hablamos de hechos reales, verdaderos, acto representativo. ¿Qué dice ahí? Declarativo, falso. ¿Sí? El declarativo tú ni yo lo podemos dar a conocer, ¿sí? Entonces ahí, falso. El hablante intenta conseguir que el oyente se comporte de determinada manera. Ah, haz esto, deja de hacer eso. Acto directivo, sí, directamente. ¿Qué te dice? Orden, mandato, ¿sí? Entonces, verdadero. El hablante se obliga a comportarse, se obliga, o sea, a sí mismo, a comportarse de determinada manera, promesa, juramento, yo, como hablante, me comprometo. Acto compromisivo, correcto, ¿sí? A ver, relacionemos y quedémonos con esa información, ¿eh? El hablante se obliga, yo me obligo a comportarme de determinada manera, me comprometo, juramento, ¿sí? Bajo juramento, yo me comprometo. El hablante manifiesta sus sentimientos. Mira la relación. Sentimientos expresivos. ¿Va o no va? Correcto. Sentimientos expresivos. Así como la emotiva, expresivo, sintomática, lo mismo. Relaciona. Y por último dice el hablante, acto de habla que cambia el mundo en virtud del poder del hablante. Poder del hablante. No puede ser realizado por cualquier persona, como tú, como yo, como nosotros. Acto de habla representativo. No, ¿cuál era el especial? El declarativo. Entonces esa sería falsa. ¿Cuál sería tu respuesta entonces? Marca. Dinamarca. Ya está, no hay más. Siguiente, vamos. 7 dice. Hola, Juan. ¿Podrías decirme el nombre del director de nuestra institución? Muy distinto, ¿ah? Hola, Juan. ¿Podrías decirme el nombre del director de nuestra institución? Por ejemplo, ¿cuál sería la respuesta de Juan? Sí, ¿no? El nombre del director puede ser José González. ¿Ya? José González. O sea, esa pregunta lleva una respuesta. Información. Pero ese podrías pasarme la sal, Juan, o Juan, podrías pasarme la sal. ¿Busca información o busca una reacción? Mira, aparentemente ambas son preguntas, ¿sí? Pero esa pregunta es directa, ¿o no? Y el podrías pasarme la sal es indirecta, porque tú tienes que inferir qué es lo que quiere el hablante, que en este caso te está ordenando de manera cortés, ¿no? Está buscando algo. Entonces, actos de habla según la intención del hablante. Según la intención del hablante tenemos dos, acto de habla directo, no hay nada que adivinar, y acto de habla indirecto. Infiere, deduce, colige. Algo que no se dice, pero que se, de otra manera, interpreta. Entonces, ¿qué dices con la 7 de cajón? Es la de Dinamarca, directo. ¿Sí? No hay nada que adivinar. ¿Dónde tendrías que adivinar algo? ¿Podrías pasarme la sal? No busco un sí, no busco un no, busco una reacción. Vamos, 8 dice, según Agustín, ¿cuáles son las tres dimensiones? Mira, ese es uno de los enunciados, un planteamiento de pregunta, uno de los enunciados que contiene la respuesta. ¿Por qué? Porque aquí ya te está ubicando tres dimensiones. ¿Cuáles eran las tres? Tres dimensiones. ¿Dónde eran tres? 1, 2, 3. Que se activan simultáneamente. Se dice la intención, la reacción. ¿Cómo se llamaba eso? A ver, vamos. Dinamarca dice, y no hay más. Primera dimensión que se activa, lo que se dice, el locutivo. Segunda dimensión que se activa y locutivo, la intención. Y tercera dimensión que se activa, el perlocutivo, la reacción, el efecto que causa. ¿Ah? 9 dice, te juro que te amo. No, te juro que no volveré a llegar tarde. Hay un compromiso del hablante donde se compromete el hablante así, ¿no? Sí mismo. De ser algo, dejar de ser algo, te juro, te juro, te juro. ¿Qué sería? Acto de habla según la intención del acto ilocutivo. Teníamos 5. El directivo, información real, verdadera. Declarativo, sacerdote, juez, poder del hablante. Representativo,
Perdón, el directivo hay una orden. ¿Qué estoy diciendo? El representativo es una información verdadera. El expresivo hablamos de emociones y sentimientos. El compromisivo sería la respuesta. Perfecto. Juramentos, promesas. El hablante se obliga a comportarse de determinada manera. Dimensión del acto de habla que consiste en el solo hecho de expresar lo siguiente. El solo hecho de hablar. Solo emitir el mensaje, valga la aclaración, solo hecho de expresar, solamente se dedica a expresar, emitir el enunciado. ¿En dónde estoy? Dimensión 3, 1, 2, 3. Solo hablo, no hay nada más. ¿Qué marcas? Perfecto, no hay más. Solo hablo, locutivo. Si hay intención, ilocutivo. Si hay reacción, perlocutivo. Señala la alternativa que no se relaciona con la comunicación. Vayámonos a lo que es comunicación. ¿Qué dice la comunicación? Es la transmisión de información donde compartimos el mismo código. La comunicación es la transmisión de señales mediante un código compartido por el emisor y el receptor. Sería una barrera dentro de la comunicación si no compartimos el mismo código. Esa barrera o dificultad se denomina barrera semántica. Ahora empezamos, dice. Muchas veces hemos confundido lo que es la comunicación con la información, como lo aprendimos, ¿no? Lengua e idioma son lo mismo, parece, ¿no? Pero no son. Idioma es una lengua oficializada, normada por el Estado para, en este caso, por informar una cultura. Es lo mismo. Se suele confundir esta definición de comunicación e información. No son lo mismo. La comunicación es el acto, el proceso donde se ejecuta, ¿no? La transmisión de información, todo ello. Y la información entonces estaría sostenida por la comunicación, o sea, la comunicación sostiene la información. ¿Y qué es la información? Es el conjunto de conocimientos nuevos. ¿Por qué conocimientos nuevos? Porque para que la comunicación sea exitosa, tiene que haber información novedosa, que atraiga, ¿no? En este caso, a la interpretación del mensaje, o sea, que el receptor se sienta atraído por la información que está escuchando. Eso lo desconozco, entonces como que presto atención, interpreto. O sea, en ese caso se activa esa acción. O sea, ¿qué es la comunicación? Es el proceso donde se ejecuta, ¿sí? O se transmite información. O sea, es un acto, ¿sí? Proceso informativo humano en el que se comparte conocimientos, por lo general en forma consciente, voluntaria y libre, mediante la utilización de signos creados intencionalmente por los hombres para tal fin. ¿Sí? En este caso, la información vendría a ser un conjunto de conocimientos nuevos, ¿sí? En este caso, el mensaje no comunica novedades, carece de información. Un ejemplito. Por ejemplo, eso iría en pragmática. Si estoy paseando por el parque con un amigo y le digo que está lloviendo, ¿sí? Es claro que mis palabras no aportan ninguna información, ya que mi amigo también visualiza lo mismo que yo, o sea, visualiza la lluvia. Pero ¿sabes dónde esto encajaría bien? Lo que es pragmática. Estoy caminando con mi amigo y le digo, está lloviendo, ¿no? Con el fin de pronto de que se entere, si deduzca, colija, que me encanta, me gusta la lluvia. Eso encajaría muy bien en pragmática. No hagas caso a mis palabras, sino a la intención de ellas. Soy una romántica empedernida. Ahí encajaría muy bien. El hecho comunicativo. Para que se realice este acto, necesito cumplir, en ese caso, dos elementos. Existen dos elementos. En primer lugar, para que se dé el acto necesito intención. En segundo lugar, para que se dé el acto necesito competencia. ¿Qué es intención? Quiero emitir, ¿qué me mueve? ¿No? Informar, expresar, ¿sí? Determinada información. O sea, ¿qué deseo quiero que se cumpla? Intención, propósito, fin. Y competencia vendría a ser, pues, el uso correcto de la lengua. ¿Cómo es esto? El manejar de... Supongamos que todo esto es mi léxico vocabulario. ¿Sí? Todas las palabras que conozco de mi español. ¿Sí? Competencia comunicativa sería hacer uso correcto de mi código utilizando las palabras idóneas de acuerdo a cada situación comunicativa. Recuerda que nosotros hemos hablado de los niveles del uso de la lengua, súper, estándar, subestándar, ¿te acuerdas? Ya. Cada situación comunicativa, o sea, el lenguaje no te encasillaba en un nivel, ¿no? Sino que te permite que tú adaptes su mensaje de acuerdo a cada situación comunicativa que quieras, ¿no? Que merite. Entonces, la competencia comunicativa sería esa capacidad de crear un mensaje de acuerdo a cada situación comunicativa. O sea, el vocabulario está, existen las palabras, las bonitas, las feas, las buenas, las malas.
como tú quieras clasificarlas. Entonces, la competencia comunicativa sería esa capacidad de crear ese mensaje de acuerdo a cada situación comunicativa que lo requiera. Y esa competencia también estaría reflejada al momento de descifrar ese mensaje de acuerdo a cada situación comunicativa. No solo el adaptar el mensaje, sino también descifrar el mensaje. O sea, no solo hacer bien, cumplir bien o muy bien la función de emisor, sino también de receptor, esa capacidad de poder crear, codificar y decodificar determinado mensaje. ¿Ya? Competencia comunicativa. Entonces, aquí, el simple hecho de hablar, para que se active ese acto es porque te movieron dos elementos, la intención y la competencia. Quiero emitir ese mensaje, pero ahora, ¿cómo lo digo? ¿Sí? Entonces, saber elegir esas palabritas se denominaría competencia. El dominio, el uso correcto de la lengua. Dificultades, barreras que se presentan en el acto comunicativo. Tienes 3 barreras, 1, 2, 3. ¿Sí? En este caso, las que se pueden dominar de alguna forma es la barrera física. ¿Sí? Por ejemplo, ahora en la videoconferencia. Barrera física, la baja conectividad, ¿no? No hay señal. Bueno, pues entonces puedo desactivar mi cámara y eso puede hacer que nos podamos escuchar aún, ¿no? Porque al momento de activar la cámara se necesita más, entonces, más internet, ¿no? Más señal. Entonces, de pronto tenemos baja señal y entonces podemos desactivar la cámara y todavía podemos seguir con la conferencia. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que de alguna forma se pueden dominar, porque son factores externos, ¿no? Como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el medio. Pueden dominar. La barrera semántica que tiene que ver con el código, ¿no? De pronto estás postulando para la carrera de Derecho, ¿no? Y ingresaste, ¿no? Y tienes la bienvenida, por ejemplo, de algún docente, de algún doctor, que ya pues maneja, domina un vocabulario específico, te acuerdas del super estándar. Y de pronto tiene la capacidad de presentar un tema, ¿no? Un tema abordando todo lo que compete la carrera, da una explicación pero utilizando un vocabulario específico, de acuerdo a su carrera profesional, o sea, un super estándar. Tú vas a escucharlo, vas a admirarlo y vas a sorprenderte y vas a decir, wow, qué bonito habla, pero no lo vas a entender, porque es un super estándar y tú todavía no te falta, ¿no? Para llegar allí, porque no tienes todavía empezado, ¿no? Trayecto académico. Entonces, por allí existe una barrera. Pero también es dominable, porque poco a poco vas a interpretar ese mensaje que alguna vez oíste, ¿no? Y vas a fijarte, ¿no? O figurar de determinada comprensión. Entonces es dominable de alguna manera. Tengo a mi profesora de inglés, yo estoy en el básico y no la entiendo, porque para dirigirse a nosotros, bueno, pues utiliza solo el inglés, entonces no la entiendo. Pero googleas traductor y como que, por ejemplo, hay ahora, ¿no? El aplicativo para escuchar a la personita y descifrar qué dice, ¿no? Traductor. O sea, es dominable, manejable. Pero ¿sabes cuál? Solo está en nuestra decisión, en nuestro poder, en nuestras manos, la barrera personal, que tiene que ver con nuestras actitudes, nuestra predisposición, ¿no? Digo, por ejemplo, vamos a nosotros desarrollar un tema que es la oración compuesta, que a muchos, me pongo a la lista, es un poco complicada, difícil, o era, ¿no? En su punto, en su tiempo, en determinado tiempo, es un tema difícil para mí. Entonces, cuando yo escuchaba oración compuesta, ya yo tenía ya el chip incrustado con virus. No, ese tema es difícil, no. Y por más que el docente de pronto era dinámico y tenía estrategias para llegar al estudiante, yo ya estaba ya en esa predisposición con mi virus. Difícil, difícil, no. Entonces allí está esa predisposición de elegir, ¿no? De saber, en ese caso, de ya en mi decisión de figurar como algo positivo o negativo. Está en nuestras manos, ¿no? El decidir. Esa barrera personal, nadie más que nosotros va a romper o va a crear, ¿sí? Y ya es dominable de acuerdo a nuestras decisiones, ¿ya? Es como, por ejemplo, mis estudiantes quieren aprender, ¿no? Están aquí porque quieren ingresar y están poniendo todo de su parte, ¿no? Es más, ahorita están con su práctica, allí ya empresa, están con su tomo y están, ¿no? Prestando atención, tomando apuntes, por más que se les diga que se va a convertir ese material, o ya se les convirtió, ellos siguen con sus apuntes, pero la profesora de pronto pues viene y después, cansada, chicos participen, a ver, y contagia, pero contagia de una manera negativa, es como la gripe, se contagia, ¿no? Y viene una barrera personal. Igual los estudiantes, ¿no? La profesora le pone de dinámica, chicos participen, no, vamos, la práctica, pregunta número 10, y los estudiantes, ¿no? Silencio.
Así, habla por sí solo. ¿Están interesados o desinteresados? Hay dos extremos. ¿Saben mucho o no saben nada? Dos extremos. Entonces, esa predisposición. De una u otra manera ya va a partir de nuestra decisión. No solo tiene que ver con la emisora, ojo, no también esa barrera lo puede colocar quien en receptor, ¿ya? Entonces, barrera física tiene que ver con todo lo externo. Por ejemplo, tenemos clases a mediodía, wow, ¿no? Siento hambre, el calor, el frío, ¿no? Las interferencias, la conectividad. Barrera personal, predisposición, actitud positiva, negativa, ¿sí? Y la semántica manejable de alguna manera, ¿no? Tiene que ver con nuestro código y los niveles que tiene nuestro código al momento de ejecutar un mensaje. Tipos de comunicación, aquí por favor voy a aclarar esto, ¿sí? Yo no puedo estudiar estos tipos de comunicación como un listado nada más, sino que el planteamiento de pregunta en mi examen es algo específico, ¿ya? Por favor, estamos aclarando esto, ¿sí? Vaya a ser que venga este tema en un examen y que tú pierdas un puntito, ¿ya? Una preguntita, ¿ya? Tipos de comunicación. En este caso vamos a especificar los tipos de comunicación de acuerdo a la participación entre el emisor y el receptor, por la ubicación de mi receptor, tipo de comunicación por el tipo de código o por el tipo de mensaje. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Este tema a simple vista es sencillo, pero ¿qué pasa con temas sencillos, fáciles? Esos son los temas que de una otra manera sabotean un examen, ¿no? En ese caso, preguntas del examen. ¿Por qué? Porque nos emocionamos, creemos que dominamos el tema, pero en ese caso nos dejamos llevar por esas emociones y marcamos respuestas incorrectas. ¿Por qué? Porque el tema es sencillo, ¿sí? Entonces, por allí viene el asunto. Creemos que lo dominamos y perdemos una pregunta. Y en los temas algo complejos o difíciles es donde analizamos muy bien las cosas y respondemos. Y no sé si les ha pasado, pero preguntas difíciles, bien. Preguntas fáciles, muy obvias, muy evidentes, y perdieron ese punto. Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, en el lenguaje, ¿ya? Por eso, claro, los tipos de comunicación, el planteamiento de preguntas es específica, ya sea por la participación, ya sea por la ubicación, ya sea por el tipo de código o por el tipo de mensaje, ¿ya? Por favor, la pregunta es específica, no las puedo aprender como un listado, ¿no? Hay comunicación directa, indirecta, pública, privada, privada, unidireccional, bidireccional, multidireccional. Yo sé ya cuáles son los tipos de comunicación. La pregunta es específica. Tipo de comunicación por la participación. Hay tres. Por la ubicación de mi receptor, si comparten o no comparten el mismo espacio. Y dos, directa, ¿sí? O a distancia, como es la videoconferencia, porque no compartimos el mismo espacio. Por el tipo de código, ¿sabes? ¿No? Por eso hablamos que el lenguaje era justamente una de las características del lenguaje es que es ya sistema o sistema de sistemas, porque no solo lo sostiene el código lingüístico, sino también el no lingüístico. Ahí están los dos tipos. Y por el tipo de mensaje, bueno, pues, por ejemplo, esta videoconferencia no está presa para todos, ¿no? A menos que se haya matriculado y el número de participantes es limitado. Ah, entonces sería privado, porque el número de participantes es limitado. Y la otra opción sería por el tipo de mensaje, la comunicación pública, donde ya no hablamos de algo limitado, sino ilimitado, porque es la presa para todo público en general, ¿no? Ahí está. Entonces, tipos. Por el tipo de participación tienes tres, uni-, y multilateral. Ojo, en la comunicación nada es determinante. Esta puede ir cambiando de acuerdo al tiempo, en su desarrollo. Por ejemplo, la comunicación unilateral es propia de la comunicación escrita. ¿Por qué escrita? Porque con una sola dirección. Tienes al emisor, que es el escritor, y tienes al lector, que es el receptor. Y se acabó el acto comunicativo. Por eso se dice que es propia de la comunicación escrita. Pero también, en un listado de clases, podemos iniciar con la comunicación unilateral, porque la profesora explica el tema y los estudiantes reciben ese tema, interiorizan y interpretan ese tema. Hasta allí sería unilateral. ¿Cuándo cambiaría? Por ejemplo, en el desarrollo de la clase, ¿no? Chicos, vamos a resolver la práctica, ¿no? Pregunta número 1 y todos, ¿no? A, B, C, ¿no? Hay una participación donde se activa, intercambia esas funciones. No solo la profesora ella es el emisor, sino también se convierte en receptor. Y la clase entera intercambia funciones. Multilateral, donde la participación pues de toda la clase. Y bilateral, bueno, pues cuando hay esa comunicación entre el profesor y el monitor, por ejemplo, ¿no? Buenos días, buenas tardes,
el tema es y solo se da entre estos dos participantes. Entonces, allí hablamos del tipo de participación. Por el tipo de participación tenemos 3 tipos de comunicación: uni, bi y multilateral. ¿Pero por qué? Por el tipo de participación. ¿Está claro? O sea, en una situación comunicativa, esta se puede dar, ¿no? Por ejemplo, en la videoconferencia se da unilateral, se da bilateral y se da multilateral de acuerdo al tiempo, al desarrollo de esta comunicación, ¿sí? Puede ir cambiando, nada es determinante. Luego tienes por la comunicación por el tipo de mensaje, privada y pública. Lo que te decía, nada es determinante. Por ejemplo, un chat es privado, ¿sí? Emisor-receptor, de cambio de mensajes, ¿sí? Un chat. Pero ¿qué pasa si esa persona, por ejemplo, está siendo investigada porque está involucrada en actos de corrupción? ¡Ah! Esos chats se publicaron en determinada noticia, en determinado noticiero, determinado periodista lo dijo, lo mencionó, lo publicó. Ah, pasó a ser pública. O sea, en determinado tiempo fue privado, pero después fue publicada en determinada noticia. Ah, ya, entonces nada es determinante. El diálogo entre dos personas, sabemos ese tema. Una conversación, solo le interesa a estos hablantes. Temas de tu vida privada, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué comiste, qué cenaste, dónde viajaste? Es solo para un grupo limitado de participantes, por eso es privado. Pero, ¿qué pasa con esta persona? ¿Qué sucede? Bueno, es un TikToker, YouTuber público, un personaje público, entonces se expone su vida privada, no muestra, se desnuda ante la sociedad, ¿no? Por ejemplo, qué cené, qué almorcé, dónde llegué, qué pienso, qué no pienso. Hace un live, por ejemplo, ¿no? En las redes sociales públicas, ¿no? De ser privada y el número de interlocutores debe ser limitado, ahora lo publica en una red social. De todo el público. Por lo menos los interlocutores hacen un número, pues, grande, enorme. Entonces puede ir cambiando por el tiempo. Aquellos tiempos, la vida privada, pues, está privado el mensaje. Público, por ejemplo, ahí tienes los textos periodísticos, como por ejemplo la noticia, el reportaje, la crónica, donde estos abordan o se caracterizan por abordar temas de la actualidad, ¿no? Que competen e interesan a la sociedad. El mensaje de la nación, o un evento sociocultural, como por ejemplo la Feria del Libro, ¿no? Ahí tienes un mensaje público, porque los temas a tratar y todo le interesa a la sociedad, ¿ya? Ahí está el detalle del público, o debería ser. Por la ubicación de receptor tenemos 2, la comunicación directa o próxima y la comunicación indirecta o a distancia. ¿Cuáles son las características que estas tienen? Bueno, pues en este caso hablamos de la comunicación directa cuando compartimos el mismo espacio y la indirecta cuando en este caso sería la videoconferencia, ¿no? Las clases virtuales. Ahora, todo tiene sus ventajas y todo tiene sus desventajas. Gracias a los avances tecnológicos, bueno, pues podemos hacer una videoconferencia, ¿no? Una videollamada y se puede emplear el lenguaje de las señas, ¿no? La comunicación indirecta o a distancia con una videollamada y el lenguaje de las señas sociales está insertado para más personas, ¿no? En este caso pensado para más personas. Desventajas, que más le damos valor, más peso a la comunicación indirecta, por ejemplo, en las redes sociales, la indirecta la dejamos de lado, ¿no? Personas que están en nuestro entorno, por ejemplo, papá y mamá se quedaron en casa y ni siquiera les decimos del buenos días. Allí viene el asunto, ¿sí? Comunicación directa o próxima, compartimos el mismo espacio. Deberíamos, generalmente es la más usada, pero estamos dejando de lado. Estamos comunicándonos de forma indirecta o a distancia, más por una red social o celular, un aparato. La comunicación lingüística, uso del código, y la no lingüística, uso de otros medios. Por ejemplo, la comunicación lingüística tienes la comunicación oral y la comunicación escrita, ¿sí? Donde utilizas el código, en este caso el español. La no lingüística tienes ahí la kinesia, la proxemia y la paralingüística, iconos, símbolos, indicios. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, empezamos con la paralingüística. Hemos dicho que son para acompañar a nuestras palabras. Por eso tienes 2, paralingüística oral y paralingüística escrita, para acompañar a mis palabras articuladas o escritas. ¿Qué hago? Hago uso de otros recursos para descifrar ese mensaje, para la interpretación correcta de ese mensaje. Por ejemplo, en la paralingüística oral, ahí tienes, por ejemplo, a una persona de tu entorno que con solo escucharla tú puedes descifrar, interpretar que está feliz o está triste. ¿Sí? Por ejemplo, cuando escuchamos a nuestras madres, ¿no? Escucho a mi mamá, yo puedo interpretar que está furiosa o está feliz. ¿Por qué? Porque utilizó un tono,
cambio de su inflexión, el cambio del tono se denomina inflexión, ese ritmo, ese espacio entre sílaba y sílaba, esa claridad que tiene que ver con la velocidad de sus palabras. Por ejemplo, cuando está molesta, su velocidad de sus palabras, pues a 1000 por hora, ¿no? Pero cuando está tranquila, ¿no? La velocidad de sus palabras, pues podemos reflejar esa tranquilidad, esa claridad, ¿no? Entre sus palabras. Entonces la paralingüística oral tiene que ver con ello. Tono, inflexión, volumen de mi voz, ritmo, claridad, ¿sí? Fluidez verbal, no titubeo. De pronto una persona que titubea, entonces quiere decir que está de pronto nervioso, ¿no? Entonces ahí viene el asunto, ¿sí? Y la paralingüística escrita, bueno, pues aquí tienes, por ejemplo, no, esta no es tu práctica. Talón 120. Sí, 120, 120, 120. 120. Estoy haciendo. Aquí está. Talón 120. Tienes la práctica y te das cuenta que en la práctica no solo se utilizan palabras. De tu práctica, pues está bien. ¿Qué estoy haciendo? Ya. Te das cuenta que en tu práctica no solo se utilizan palabras, sino se utilizan otros elementos para la comprensión del mensaje. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que no hablamos de corrido, ¿no? En la comunicación escrita, no ves letras de corrido, solo letras, no es la unidad básica de la comunicación propia, no, sino que utilicé de pronto un signo de puntuación, un espaciado entre pregunta y pregunta, un tipo de letra, o sea, una estética general del texto para la comprensión del mensaje. A eso se denomina paralingüística escrita. ¿Qué recursos, qué elementos utilizas para la comprensión de ese mensaje escrito? ¿Sí? El tipo de letra, el tamaño de letra, el color de esa letra, el fondo que le das, ¿sí? O sea, una estética general del texto. Ahí están también los signos de puntuación que le dan esa pausa, que le dan esa separación entre enunciado y enunciado, ese punto aparte, ese punto seguido. Entonces, todos los signos de puntuación, como por ejemplo los puntos suspensivos, el uso de las comillas para resaltar pronto una frase, una cita textual. Todo ello que me permite la interpretación del mensaje escrito estarían dentro de la paralingüística escrita. ¿Ya? Entonces, por ahí viene la paralingüística escrita. Kinesia, lenguaje corporal. Habla mis manos, habla mis pies, habla mi cuerpo, todo mi ser, ¿no? Los gestos, ¿sí? Mi mirada comunica. Por ejemplo, dice que los ojos son las ventanas del alma, ¿no? Cuando mi mirada, pues, por ejemplo, cuando una persona está enferma, ¿sí? Su mirada, pues, no necesita, ¿no? Decir que está enferma porque ya su mirada se nota, ¿no? Como apagada, no brilla, ¿no? Allí, por ejemplo, podemos estar hablando de todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal. Habla mis manos, habla mis pies, por ejemplo, las piernas cruzadas, o los brazos cruzados. ¿No? Por ejemplo, yo me cuido, ¿no? Me protejo. Por ejemplo, las mujercitas tenemos eso, ¿no? De colocar algo entre nuestros brazos. No sé si en la escuela has hecho eso, ¿no? Llevar tu folder o un cuaderno de apuntes y cruzar los brazos, ¿no? Como un tema de protección. Ahí está. Lenguaje corporal. Iconos, símbolos, indicios. Por ejemplo, tu carita puede ser un indicio que estás triste, ¿no? O puede ser un indicio de que estás alegre. O sea, ese indicio tiene alguna relación con lo que significa realmente. No siempre hay una relación correcta. El icono, bueno, pues hablamos de los aplicativos de tu celular que tienen relación estrecha con lo que significa. Por ejemplo, tu galería, ¿no? Tus fotografías. Y los símbolos no tienen ninguna relación con lo que significan, porque nosotros como cultura hemos colocado ese significado de acuerdo a nuestra cultura, valga la redundancia. Por ejemplo, la palomita blanca para nosotros como cultura significa la paz, pero solo para nosotros. Si viene un tercero, uno de afuera, no tiene una relación, ¿no? O sea, no le va a encontrar ese significado similar al que nosotros le hemos dado. O por ejemplo, las balanzas que tiene que ver con la justicia, ¿no? Entonces, no hay una relación estrecha, o sea, en símbolos no tiene ninguna relación entre lo que se representa y lo que significa. Indicios, iconos, por ejemplo, y hablando de iconos, hablamos, por ejemplo, de imágenes y significados, ¿no? De acuerdo a tu aplicativo, por ejemplo, ¿no? Tu galería.
pero también hay iconos que se hacen referencia a personas. Por ejemplo, es icono de algún género musical, por ejemplo, del pop, y hablamos de una persona. Entonces esos iconos ya no tienen que ver solo con imágenes, sino también con individuos, personas. ¿Y eso sería incorrecto? No, sería correcto. Hablar de iconos y la representación, por ejemplo, de algún género como el pop, el rock, ¿no? Que hablamos de iconos, ¿no? Es un icono, representación. Entonces, para esto vamos a darle paso a nuestra práctica, pero para empezar nuestra práctica vamos a respirar 5 minutitos. Sí, volvemos, o sea, 9:26, ¿ya? 9:26, volvemos, chicos. Respiren, hidrátense y volvemos.
A ver, chicos, retomamos entonces. Stephanie, ¿a qué te refieres? Stephanie, hola, me mandaste un mensajito. ¿Qué hacía referencia? ¿Está? Ya, Stephanie, me escribes tu preguntita, ¿sí? A ver, el tipo de código, entonces recordemos, para lingüística, en este caso, para poder descifrar mi mensaje, hago uso de determinados elementos, o se presentan estos determinados elementos para la comprensión del mensaje. Sabes que hay dos tipos de paralingüística oral y paralingüística escrita, ¿sí? A ver, en este caso, vamos a darle vida a nuestra práctica. 120. Vamos a trabajar las dos primeras horitas. Tipos de comunicación. A ver. Los tipos de comunicación, específicamente todas, Stephanie, o alguna en particular. A ver, ya hemos trabajado ya las 10 primeras preguntas, ¿sí? Vamos a darle vida a las siguientes. Tipos de comunicación, todas. Ya no te preocupes, vamos a hacer la práctica y vamos a ir recordando todas. Señala la alternativa que no está relacionada con la definición de comunicación, la que no está relacionada. A ver, decimos que la comunicación es la transmisión de señales mediante un código compartido entre el emisor y el receptor, ¿sí? En este caso es una pregunta, mejor dicho, es una alternativa completamente literal porque está de acuerdo al toma, así que no hay nada que inferir, eso es correcto. Si nos vamos con la pregunta, la alternativa B dice proceso, ¿sí? En el cual hablamos de dos o más personas mediante una lengua o un código compartido. Eso es correcto. Por ejemplo, por la participación hemos hablado de 3 tipos. ¿Sí? Donde uno participa como emisor y los demás como receptores sería unidireccional. Va a una sola dirección. No hay retorno. Bidireccional, por ejemplo, sería la conversación entre dos amigas, ¿no? Donde hablan, por ejemplo, de la fiesta del 14 de febrero. Ya está. Hablamos de dos individuos donde intercambian mensajes. Ahí se provoca lo que se denomina retroalimentación, ¿no? Porque hay un retorno de información. En este caso hablamos de también en intercambio de funciones, porque en un momento dado una amiga será el emisor y en otro el receptor, porque intercambian, la conversación se caracteriza por ser bidireccional, vaivén de información. Y por último, si hablamos, por ejemplo, de la resolución de la práctica, ¿no? Donde todos debemos de participar, todos en un momento dado somos emisores y también intercambiamos mensajes, receptores, sería pues multidireccional, ¿no? Y en este caso, la alternativa B lleva información correcta. La C dice intercambio de signos lingüísticos, palabras entre dos o más personas. Se intercambian mensajes, sí, palabras, lo correcto. La comunicación permite transmitir al receptor información, ¿no? Que es lo que sostiene la comunicación, ¿no? En ese mensajito llevamos información. ¿Qué es información? Conocimientos nuevos, donde yo comparto ideas, donde yo comparto sentimientos y donde yo comparto emociones. La que no iría, ¿sí? Sería la E. ¿Por qué? Porque el conjunto de conocimientos nuevos que llegan al receptor se denomina que información, y por eso no se relaciona con lo que es comunicación en sí, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Concepto de lo que es información. Ya, por favor. Ahora, claro esto. La participación, la resolución de las preguntas de la práctica es para el estudiante. Si el estudiante no responde, es como darle un break al profesor. O sea, el profesor, ¿no? Hasta que el estudiante no responda, pausa, ¿no? Es como darme un break. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú quieres que yo trabaje, ¿no? Vamos a participar. No importa si de pronto no estés seguro de tu respuesta. Lo importante es participar, ¿sí? Ojo, vamos a participar. Tienes la pregunta número 12, dice.
Si estoy paseando por el parque con un amigo, y este es un ejemplo que vemos en las diapositivas, ¿ah? Y le digo que está lloviendo, ¿por qué no sería una información lo que le digo a mi amigo? ¿Qué no tiene? Pero vamos, mi amigo y yo estamos en el mismo espacio. O sea, mi amigo y yo vemos, visualizamos, percibimos lo mismo. A ver, ayúdame. Dinamarca. Sí, perfecto, muy bien, chicos. ¿Por qué no aporta ninguna información? Pues el receptor está conmigo y ve perfectamente. ¿Dónde aplicaría esto? En pragmática. Porque no hagas caso a mis palabras, sino a la intención con la que les digo, ¿no? Si estoy con mi amigo y le digo, está lloviendo, ¿no? El tono. Así que yo utilizo de pronto, mi amigo puede interpretar, inferir que a mí me gusta. Es el propósito, es el fin, es la meta. ¿Cómo se denomina eso? El participante en un acto comunicativo por medio del discurso. ¿Cómo se llama ese propósito, esa meta? Un elemento que se necesita para que se dé el acto comunicativo. ¿Cómo se llama? Perfecto, intención, propósito, fin. Perfecto. La comunicación sería un proceso, sería el acto, la información sería el conjunto de conocimientos nuevos, el hecho comunicativo necesita dos elementos, intención y competencia. ¿Qué era competencia? A ver, vamos. Es la capacidad de realizar correctamente bien el proceso de la comunicación, usando los mecanismos adecuados, ¿sí? O sea, relacionándolo con cada situación comunicativa, ¿no? Y adaptando el mensaje a estas, ¿no? En ese caso, la intención es el propósito, la comunicación es el proceso, la información, conocimientos nuevos, el hecho comunicativo es el simple hecho de hablar, el acto. Entonces, ¿tú qué marcas? Vamos. Dinamarca, el acto, ¿sí? A ver, el hecho comunicativo, mira, si encaja. El lenguaje es sencillo. Esto tiene que encajar. Tú juegas con las palabras. Mira, tú dices que es la D, ¿no? Vamos a ponerle D. Hecho comunicativo es la capacidad de realizar correctamente bien el proceso de comunicación. Ese es el hecho comunicativo, una capacidad. Yo entiendo por hecho el hacer, realizar, acto, proceso, acción, pero capacidad. Ve, eso es lo que puedes utilizar tú en una pregunta. En lenguaje te va a ayudar muy bien. ¿Tienes alguna duda? Encaja ese enunciado. A ver. Y en este caso estaríamos hablando de competencia comunicativa. ¿Para qué? Para hacer uso correcto del código en determinadas circunstancias, ¿no? Lo que necesitaba. Para que se dé el acto comunicativo necesitaba dos elementos, intención y necesitaba competencia. Vamos. Marca la alternativa incorrecta respecto a los elementos de la comunicación. A ver, está sencillo. Reivindícate, puedes. Tú puedes, vamos. Ojo, incorrecta, no necesitamos ser emotivos. Alternativa incorrecta, la que no va. ¿Especial? No creo así. El contexto es el entorno extralingüístico de la comunicación. Eso es correcto. Ubicación, situación, realidad, donde se ejecuta el acto comunicativo, el espacio. En la comunicación escrita, una revista sería el canal, sí, el papel. La comunicación oral, el hablante sería el emisor. Claro, el emisor. El que habla, emite el mensaje. Respuesta, amistoso. Y mire, el ser emotivo me hace pues desorientarme, o sea, salir de algo correcto. El lector no formaría parte de los elementos de la comunicación. Falso. Se supone que en la comunicación escrita, es más, ¿no? Lo mencionamos. En la comunicación escrita, el emisor es el escritor y el receptor sería el lector. O sea, es parte de la comunicación. ¿Qué alternativa no se considera un elemento de la comunicación? No. Pero visualiza. Profesora, ¿cuál puede ahora? Especifica, mira, el enunciado trae la respuesta. Estamos hablando de comunicación escrita. Escrita sería el canal del papel. Va. ¿Cuál no va? Correcto. Nada más necesito leer bien la pregunta. Y esta ya trae la respuesta.
Vamos, dale. Pregunta número 17. Dice, identifica la alternativa que se relacione con la comunicación oral. Stephanie, tranquila, en la pregunta número 21 ya empezamos con los tipos de comunicación y ahí vamos a profundizar lo que querías. Identifica la alternativa que se relaciona con la comunicación oral. Ojo, comunicación oral es el enunciado o el tipo de enunciados que trae ya el 50% de la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque ahí ya te está especificando comunicación oral. El mensaje puede ser una lista de compras, si estamos hablando de un listado, de un texto, ¿sí? De una cartita, es comunicación escrita. Entonces, no va por ahí. ¿El receptor puede ser el lector? Sí, pero la comunicación escrita. ¿Qué me pregunta? Oral, o sea, distractores. Respuesta, bebé, no hay más. Generalmente, sí, usualmente, normalmente es una comunicación directa, face to face, la que estamos dejando de lado, la que no valoramos, ¿no? Compartiendo el mismo espacio es donde menos nos ponemos en manifiesto, ¿no? Dejamos de lado esa comunicación directa. Preferimos la comunicación, ¿no? Por una red social. Vamos, siguiente, dice, ¿qué barrera de la comunicación? Barreras, dificultades en el proceso de la comunicación, tenemos 3. Ahora dice, ¿qué barrera de la comunicación está relacionada con nuestras emociones y sentimientos? Estás triste, entonces no vas a poder hacer las clases. Terminé con mi novia o con mi novio, profesora, por eso estoy así. Entonces, no, te estás saboteando, boicoteando. Ya no vas a estar al 100. Entonces, tiene que ver con tus decisiones. Decide estar bien para que hagas bien el proceso de la comunicación. Puedas interpretar la información que se te está dando. Vamos. ¿Qué respondes? 18, especial, amistoso, bebé, Nieves. A ver. Bebé. Barreras semánticas. A ver, tenemos 3 barreras, recordemos. La barrera física, profesora, no la escucho, no puedo ver la pantalla, o de pronto se está entrecortando. Desactivo la cámara y como que la señal ya se va, hay retorno, ¿no? Física, tiene que ver con el entorno, o externo, calor, frío. Barrera semántica, tienen que ver con el código, ¿sí? Las palabras, el léxico, o el vocabulario que se utilice, o de pronto también compartir el mismo código, ya sea el código lingüístico o el no lingüístico, que yo pueda interpretar el mensaje. Pero hablamos de los estados, en ese caso, de estado emocional, estás triste, estás feliz, ¿sí? O de pronto estás nervioso y esto va a hacer que, pues, que no puedas transmitir muy bien el mensaje. Nervioso, tienes una exposición, vas a titubear, ¿sí? Vas a olvidar lo que tenías que decir. Entonces, ¿qué barrera se denomina? Barrera que tiene que ver contigo y tus decisiones, tu actitud. Barrera personal, ¿ya? Me emocioné, correcto. Por eso se realiza la práctica. Y es correcto tu justificante. Que digas que estaba emocionado y por eso me equivoqué. Eso sí, por eso se realiza la práctica. Para que vayas, ¿no? De una otra manera, ya dominando esas emociones y a la hora del examen, pues, no tengas problema alguno. Por eso tienes que realizar la práctica. Por eso, ¿sí? Por eso. Porque yo sé que estos temas son manejables, dominables y muy fáciles para ti, ¿ya? Entonces, por favor, la práctica más allá de la teoría es para que cuando tú tengas un planteamiento de pregunta puedas reconocer, ¿no? El grado de dificultad, ya tengas práctica para resolver un examen. A ver, ¿qué elemento puede ser exclusivamente una barrera de la comunicación audiovisual? O sea, nuestra videoconferencia. El sonido del viento, el sonido de la ambulancia, o de pronto el vendedor de pescado, ¿no? Pescado, compro fieros, ¿no? La baja señal, hola chicos, el dolor de la cabeza del oyente. O sea, duele la cabeza, profesora, ¿no? No. Predisposición, eso tiene que ver, creo, pienso yo, con la barrera personal, no. Las redundancias, por ejemplo, en un momento dado las redundancias son buenas, ¿no? Del todo son negativas. Por ejemplo, los textos periodísticos como la noticia utilizan las redundancias para atraer al lector y que pueda leer esa noticia, que justamente lo interprete con más facilidad, repite el mensaje. ¿Qué marcas?
19, correcto, la conectividad, la baja señal de internet, hace que tengamos problemas. Barrera audiovisual. Barrera física que tiene que ver con la señal de la internet. Los ruidos y las interferencias telefónicas. ¿A qué tipo de barreras pertenecen? A ver, ya, con eso está cantada. Tarán, tarán, tarán. No está en tus manos, tampoco en el diccionario. ¿Dónde está? Barrera. Perfecto, física. Tarán, 21, ahí está el detalle. A ver, emocionate. Hay una conversación entre dos congresistas de la misma bancada. Por el tipo de mensaje que corresponde a la comunicación, yo diría que es directa. También podría decir que es bilateral, porque hay un vaivén de información, dos individuos hablando de un tema. Directa porque están compartiendo la misma ubicación. ¿Qué marcas tú? A ver. Bebé, profesora, no hay más. Correcto. ¿Por qué directa? A ver, directa es, si yo digo que es una comunicación directa, sería correcto al hablar de una conversación, porque están face to face, en el mismo espacio. Bilateral porque hay dos individuos hablando, pero ¿sabes cuál es el detalle? ¿Por qué marcan la B, tus compañeros? Porque están especificando algo por el tipo de mensaje. Por eso nuestra respuesta sería privada. ¿Entiendes, Stephanie? Stephanie, ¿estás ahí? Por el tipo de mensaje tienes dos. Privada se denomina, pues, porque el número de interlocutores es limitado, así como, por ejemplo, nuestra videoconferencia, no está presa para todos. El número de interlocutores, en este caso, bueno, somos un número 69, no hay más, ¿sí? Puedes tú visualizar eso, o sea, el número de interlocutores es limitado. Pero pública, por ejemplo, hablamos en las noticias del mediodía, está preso para todo público en general, y el tema que se aborda es o sea, es interesante para todos ellos, ¿no? Entonces ahí hablamos de un tipo de comunicación por el tipo de mensaje público, pero privada, número limitado. Directa e indirecta sería de acuerdo a la ubicación de receptor. Tú eres mi receptor en este instante. No estamos compartiendo el mismo espacio, sería una comunicación indirecta o a distancia. Si tenemos frente a frente, face to face, clases presenciales, ahí sí sería directa o, en este caso, próxima, ¿sí? Así denominada. La comunicación no lingüística o lingüística hablamos por el código, ¿sí? Y bilateral, bueno, pues hablamos por la participación. O sea, yo marcaría bilateral siempre y cuando me preguntarían por la participación entre el emisor y el receptor. Ahí sí sería bilateral. Directo marcaría siempre y cuando me preguntarían por la ubicación del receptor. ¿Ya? Vamos a ver, 22. Uno de los siguientes tipos de comunicación se puede clasificar desde la ubicación de receptor. A ver, ubicación de receptor. Tú, ¿estás en el mismo espacio que yo? No. Entonces, ¿cómo se llama? Marcas. Ah, sí, correcto. Ahora sí. Se denomina indirecto. ¿Por qué? Porque me estaba hablando de ubicación. Y por la ubicación de receptor tienes dos. Directa, frente a frente, face to face. Te toco, ¿sí? Te veo, te siento. Y la indirecta, cuando hablamos de una videoconferencia, que atrás de la pantalla no sé qué estés haciendo. Entonces, comunicación indirecta, porque hablamos que no compartimos el mismo espacio, no estamos frente a una pantalla para poder comunicarnos. Indirecta. Esta comunicación también es propia de la comunicación escrita, ¿no? Porque el escritor escribe en un momento determinado, en un espacio determinado, y el lector en otro momento lee el mensaje, descifra, se presenta el acto comunicativo, ¿sí? En otro espacio, ¿sí? Es propia también de la comunicación escrita. Ya, si quieres aprender así. Es aquella difusión, es aquella comunicación en la que intervienen varios interlocutores, intercambiando roles. A ver, relaciona. Es aquella comunicación donde intervienen varios interlocutores, tú, yo, la clase, todos, pues. Intercambiando roles. ¿Qué significa? Que un momento el profesor es emisor y en otro receptor. Estamos hablando de la comunicación según la participación. ¿Cómo se llamaría ese tipo de comunicación? Perfecto. Multidireccional. Todos cambiamos roles. En un momento somos emisores y en otro receptores. La estudia el lenguaje corporal, habla mis manos, habla mis pies, habla mi cuerpo, todo mi ser, mi mirada, mis gestos, mis mocos, ¿sí? Las manos, los pies. Proxémica, proxémica es el estudio, sí, dentro del código lingüístico está,
pero es el estudio de las distancias. Por ejemplo, yo tengo 50 años, soy un varón, estamos en las clases presenciales, ¿sí? Y me acerco a tu compañero. O sea, no hay ninguna distancia entre el profesor y tu compañero. O sea, allí hablamos que esa distancia se está vulnerando, se está violando, ¿no? Porque no hay esa confianza. Pero sí existe esa confianza de pronto de madre e hija, ¿no? Se abrazan, se papachan, ¿sí? No hay ninguna distancia entre esos individuos, madre e hija, ¿sí? Porque hay confianza, ¿sí? Entonces la proxímica va a estudiar esas distancias. Como por ejemplo, me ves con un varón, ¿sí? De 1,80 m, ¿sí? 30 años, vas a decir, pues, si se conocen, no vamos a tener distancia entre ese varón y mi persona. Pero si se desconocen a metros, ¿no? No tengo ni idea ni siquiera de quién es, mayor es la distancia. Por eso hay zonas específicas en la proxémica. Una zona íntima, personal, social, pública, ¿no? Donde hay esas distancias. Y esas distancias hablan, por ejemplo, de una cierta confianza, de un conocimiento entre los interlocutores o no, ninguno. ¿Sí? Pero si hablamos del lenguaje corporal, como por ejemplo las expresiones faciales, los movimientos de las manos, los pies, ¿qué sería? Inercia. Para lingüística escrita, para lingüística escrita era para acompañar a mis palabras escritas, ¿sí? Como por ejemplo la práctica, comunicación escrita. ¿Dónde estaría expuesta la paralingüística escrita? En tu práctica, ya que es comunicación escrita. Fácil, tú visualiza tu práctica y te vas a dar cuenta de lo siguiente. Aparte de palabras, hay signos de puntuación, ¿sí? Para la interpretación del mensaje, porque sin esos signos yo no podría interpretar nada, o sea, que las letras vayan de corrido. Otra, hay una estética general del texto, hay un espaciado, un tipo de letra, hay justamente un fondo, ¿no? Que ayuda a la comprensión del mensaje. O sea, el mensaje no está desordenado, sino que hay una estética entre pregunta y pregunta, tipo de letra, tamaño de letra, un espaciado. Entonces, eso estaría frente a la paralingüística escrita, para acompañar a mis palabras escritas y que éstas sean interpretadas. Símbolo hablamos pues de la representación gráfica, que no guarda ninguna relación con su significado. Para lingüística oral hablamos de mi tono y mi inflexión, de acuerdo al cambio de tono que yo requiera, necesita o hago uso. El volumen de mi voz, el ritmo, el espaciado entre sílaba y sílaba, ¿no? Mi claridad, ¿sí? Que tiene que ver con la velocidad con la que yo articulo las palabras, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a una velocidad más o menos, o sea, llamativa, es porque de repente quiero avanzar más, ¿no? Por allí puede haber confusión del mensaje también. ¿Es verdadero o falso según corresponde? El meeting de un candidato a la presidencia es un ejemplo de comunicación por difusión. ¿Qué significa comunicación por difusión? A ver, te explico. Hay otro tipo de comunicación, ¿sí? Si hablamos, especificamos por el emisor, que se divide en dos. Por difusión y la otra sería de medios o masas. ¿Qué significa determinado por el emisor? Cuando el emisor es un individuo, como tú, como yo, como nosotros, o sea, emitimos un mensaje, o sea, individual, que no representamos a nadie. Pero hay un mensaje que, por ejemplo, se publicó, si sigues la página de Seprunza, que el próximo examen del ciclo quinto es no me acuerdo, pero ya, pongámosles una fecha, el 29. Entonces, este mensaje emitido, el emisor es la institución, no hablamos de un individuo, sino de la institución que emite el mensaje. Ese mensaje, por la clasificación del emisor, sería pues de medios o masas, que hay una representación, un representante, ¿no? En ese caso de una institución. La difusión sería un individuo, eso sería correcto, ¿sí? Pero dentro de tu tomo no lo están considerando, pero bueno, ya claro. Sería uno, es para marcar, ¿no? Ese sería verdadero. La discusión entre hermanos, referido a que falta información aquí, falso, ya le vamos a poner falso porque no sé de qué busca. Discusión entre hermanos es una comunicación bidireccional, puedo decir que también es directa, porque generalmente es comunicación oral. Hay una diversidad de opciones, así que es falso. Los avisos publicitarios son ejemplo de comunicación, ¿verdadero o falso? Tú puedes interpretar un mensaje, sí, es más, todavía es apelativo connotivo de llamada. ¿Por qué? Porque indirectamente te están diciendo pues, que compres algo, ¿no? O no. Ya, entonces ahí es un tipo de comunicación, eso también sería correcto. La percepción que tiene el hombre de su espacio íntimo, espacios, distancias. Es estudiada por la proxémica, ¿es verdadero o falso? ¿Qué dice la clase? ¿Te olvidaste? Verdadero, bien, Alondra.
Eso es verdadero también. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Entonces, calabacita, perfecto. Vamos, vamos. Supuestamente estamos trabajando 120 la primera y segunda hora, pero en realidad estamos adelantándonos un poquito porque tipos de comunicación compete a la tercera hora. ¿Para qué? Para que nos adelantemos un poquito y podamos acabar lo que se tiene que desarrollar las 6 primeras semanas, ¿ya? Eso estoy aclarando. Las pinturas y las fotografías son un ejemplo de... Las pinturas, las fotografías son un ejemplo de... Ya que tiene, mira, ya que tiene gran similitud con el objeto representado. O sea, hay una relación estrecha. Puede ser proxémica, distancia, cero. Símbolo, no hay relación alguna. Icono puede ser. Kinesia, lenguaje corporal, distractor. Bien puede ser indicio o puede ser icono. Un indicio tiene alguna relación con lo que significa, pero quien tiene relación estrecha con lo que significa es el icono. ¿Sí? La puestita, entonces, la vasita. O sea, amores, a la siguiente hora vamos a trabajar lo que es, o sea, el día de mañana, lo que es, a ver, primera, segunda hora, tipos de comunicación. No, nos vamos a adelantar un poquito, vamos a trabajar lo que es acento y concurrencia vocálica. Lo que también, ese material ya está subido a tu Classroom, lo de la tercera semana, ¿sí? No es parte de los elementos paralingüísticos orales, no es parte. Fluidez verbal entre sílaba y sílaba. Volumen de la voz puede ir cambiando. Por ejemplo, ¿cómo sería esto cuando le escuchas a tu mamá o a un ser querido el hablar y determinas si está feliz, está triste? ¿No? Ayuda a la interpretación, descifra el mensaje. La inflexión sería pues el cambiar de tono, el timbre que no se hace particulares y en este caso la estética general. Eso le compete a la comunicación escrita, si lo has visto en tu práctica. ¿Ya? Estética general del texto. Vamos, ¿qué más tenemos aquí? Cuando no hay relación entre el signo y su significado se denomina, cuando no hay relación alguna, ¿te acuerdas? Indicio, alguna relación. ¿Sí? Por ejemplo, el humo. Señal, indicio, que hay fuego, ¿no? Incendio. Kinesia, lenguaje corporal, proxémica, distancias. Icono o símbolo. ¿Qué marcas? No hay relación entre lo que se representa y lo que se significa. Marcas, a ver, ayúdame. Ayúdame, amistoso, amistoso, indicio. Indicio es alguna relación. Ahí dice, no hay ninguna relación. Ah, alguna relación, por ejemplo, un indicio de visualizar humo por allí es que hay fuego, hay incendio por allí. Es un indicio, una relación puede ver. Pero que no tiene relación entre lo que se representa y lo que significa porque está determinado por cada cultura es el símbolo. Identifica un elemento paralingüístico del texto escrito. En el texto escrito hablamos de la inflexión, el cambio de tono, falso. Fluidez verbal, sí, mensaje fluido, claro. Fluidez, titubeo, todo lo que permite ayudar a la interpretación del mensaje oral, que diga. ¿Qué marcas en la paralingüística escrita? Tú sabes, vamos. Londra dice, perfecto. Me gusta tu nombre, Londra. Es muy bonito. A ver, vamos, siguiente. Una de las siguientes afirmaciones es información incorrecta. Incorrecta. La paralingüística estudia los elementos que acompañan a las emisiones lingüísticas, sí. Y es más, ¿no? Tenemos paralingüística oral y paralingüística escrita. El humo a distancia es un indicio, un indicativo de que exista, ¿no? Fuego, sí. Indicio, indicativo. Generalmente en la comunicación oral la respuesta de los mensajes es inmediata. En la comunicación oral sí, ¿no? Es el momento, pregunta, respuesta, la retroalimentación, el vaivén de información, el intercambio de funciones. Por el tipo de código existe la comunicación lingüística verbal, ¿sí o no? Claro, la lingüística verbal y la no verbal, la lingüística y la no lingüística. Entonces, eso, por el tipo de código es verdadero. ¿La proxémica estudia el lenguaje corporal? No. ¿Quién estudia el lenguaje corporal? ¿Te acuerdas? La kinesia, ¿sí? Ahí tenemos entonces la respuesta.
Y con eso nos quedamos, chicos, justo, mira, visualiza, somos lo máximo, porque le vamos a dar paso a la cuarta semana con el acento, ¿sí? Nos estamos adelantando una horita porque queremos recuperar, quiero que estés al día para tu semana número 6 y para tu primer examen. Cuídense, chicos, hasta la próxima clase que sería mañana. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, amores, cuídense. Dios mío. Hasta luego, profesora, gracias. Bueno, chicos, ahora